El 20% del petróleo mundial fluye por una arteria de apenas 33 kilómetros, el estrecho de Hormuz. Mientras los tambores de guerra resuenan entre Irán, los Estados Unidos e Israel, la verdadera batalla no se libra solo en el campo de guerra, sino en la estabilidad fiscal de las naciones conectadas a la red global. En la República Dominicana, la era de la complacencia ha terminado. Con el vacío dejado por Petrocaribe y una hoja de ruta hacia 2028 marcada por la volatilidad, la pregunta ya no es si el precio subirá, sino si el Estado dominicano tiene la pericia de un estadista para evitar un colapso económico. Bienvenidos a una sesión estratégica de Detective Ángel junto al equipo analítico de Tribuna TV Podcast. Hoy desglosamos el apocalipsis petrolero y el impacto real que el presidente Luis Abinader y el sector privado deberán enfrentar en los próximos 24 meses. Esto no es solo un podcast, es inteligencia aplicada. Ya en el año 1960, el filósofo canadiense Marshall McLuhan acuñó ese término que se denominó aldea global. McLuhan concibió ese término y ese concepto partiendo del hecho de que en un momento la tecnología, la capacidad de traslado, de transporte, la disminución en los tiempos, convertiría literalmente al planeta en una comunidad mucho más pequeña, mucho más conectada y estrecha. Con esta introducción queremos analizar el impacto económico del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán e Israel en la economía dominicana y cómo desde el gobierno, pasando por la sociedad civil hasta la oposición, tenemos todos el compromiso de llevar nuestros mejores hechos y acciones para paliar esta situación que es responsabilidad y nos va a afectar a todos. En ese tenor vamos a tener una conversación aquí, como siempre, en Tribuna Podcast, donde ventilaremos primero las realidades, los hechos y luego cuáles son las acciones que debemos tomar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estimado Radomiro, daré la bienvenida. Una excelente introducción que tú haces sobre el tema, porque debe de llamar a la preocupación. Observamos que los políticos, el gobierno, la oposición criticó las medidas del gobierno, pero al final el pueblo dominicano está como en el limbo, porque se anunciaron muchas cosas, de ambos lados fijaron posiciones, pero al final el pueblo está, ¿qué va a pasar? O sea, ¿en qué va a parar esto? Qué bueno, Giovanni, que tú planteas eso, porque en estas circunstancias es que se diferencia un gobernante de un estadista. Por ejemplo, tenemos un conflicto que, por lejano que parezca, ya llegó a la economía dominicana y nos está impactando. Por dos razones. Porque una es la escasez o la disminución en el servicio en la oferta de petróleo momentánea. Una guerra que el presidente Trump decía que iba a terminar en 4 o 5 días. Ya pasado mañana estamos cumpliendo 30 días Increíble. De un conflicto bélico activo. Entonces, obviamente, Irán no juega a ganar la guerra en términos bélicos. Estamos hablando de Goliat y David. Ahora, ¿a qué ha apostado? A resistir. Y resistir complicando la economía global. Decía un analista político, de geopolítica, que una cosa es cerrar el estrecho de Hormuz. Eso te afecta inmediatamente la oferta de petróleo y eso hace que escasee y que suba el precio a futuro. Ahora bien, entramos en una especie de apocalipsis petrolera cuando ya se comenzaron a atacar instalaciones de producción y procesamiento de petróleo. ¿Cuál es la diferencia? Que si fuera simplemente el hecho de que tú tienes el estrecho de Hormuz cerrado, cuando eso se resuelva ya comienza a fluir todo y se acabó el problema. Ahora, cuando tú tienes países que han comenzado a atacar infraestructura petrolera
que tardarían años en reactivarse y volver a su capacidad original, entonces ya tú tienes como país y como planeta que plantearte que este conflicto y esta situación económica no son pasajeros. En función de eso, ¿qué vamos a hacer aquí en República Dominicana? Y de ahí la pregunta que me hacía, la diferencia entre un gobernante y un estadista. El presidente Abinader en su alocución de esta semana planteaba que los dominicanos tenemos de alguna manera que contribuir, administrar el consumo de combustible, el sacrificio, etcétera, etcétera. Eso está correcto. Ahora bien, es solamente una parte de lo que tenemos que hacer. Eso es solamente un aspecto. Pero ¿y el gobierno? ¿Qué se va a hacer desde el Estado? ¿Cuál es el granito de arena que van a aportar? Estamos hablando de un gobierno que solamente el año pasado gastó 10,000 millones de pesos en publicidad. Eso es, para que tengan una idea, lo que gasta el presupuesto de la Cámara de Cuentas y el Tribunal Constitucional juntos. Mucho más que el presupuesto del Ministerio de la Mujer, para que tengan una idea. Entonces, ¿cómo tú le pides a una sociedad que ya está impactada? Porque los salarios, la fluctuación en el dólar no están actualizados con relación a la inflación. ¿Cómo tú le pides eso? Y desde el Estado entonces envías una señal ambigua, una señal contradictoria. También, desde el punto de vista de la oposición, tenemos que aprender a jugar el juego de la patria, más allá del juego político. Porque no siempre tenemos que sacar filo y beneficio de todo. Este es un momento que amerita el concurso de los mejores hombres de la patria. Hombres que tengan la capacidad de renunciar a sus propios intereses. Hoy yo entiendo que es el escenario perfecto para que suceda, por ejemplo, Giovanni, lo que pasó cuando la crisis haitiana. Sí. Que vimos una fotografía histórica en la que el presidente Abinader, el presidente Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se reunieron y trazaron una política de Estado en la que todos nos pusimos de acuerdo. Haití es de esos pocos temas que encuentran a todo el mundo en la misma posición. Este debería ser un tema como ese. Estamos hablando, Giovanni, de que lo primero que sube es la gasolina, pero la gasolina tiene un efecto directo en todos los otros ítems de la canasta básica. Los plátanos no vienen en dron de Barahona. No. Los plátanos vienen en un camión que se mueve con gasoil. Los medicamentos, la energía eléctrica. Tenemos que tener la capacidad de proyectar a corto, mediano y largo plazo qué vamos a hacer con esto. Hay una pregunta, Radomiro, que nosotros nos hacemos. La clase política, en sentido lato, debe de empoderarse. Señores, el problema de la guerra en Irán, ahora, que yo pensaba que un Leonel Fernández, un Luis Abinader, un Danilo Medina, Hipólito Mejía, Abel, toda la clase política tenía que unir esfuerzo para comenzar a enviarle un mensaje a la República Dominicana que vamos a tener medidas en consenso de todos los sectores a nivel social, político y económico para que el impacto no sea tan fuerte. Señores, muchos actores políticos criticaron a Leonel Fernández, que eso le afectó sus relaciones con Estados Unidos, pero Leonel en ese momento estaba obligado a llegar a un pacto con Hugo Chávez Frías. Ahí nace Petrocaribe. Pero hoy en día, en el 2026, no hay un Hugo Chávez. Hoy en día, en el 2026, no hay un acuerdo de Petrocaribe. Entonces, aquí estamos más atentos a las elecciones del 2028, pero no estamos tomando ninguna medida para el impacto en el transporte de carga. Pero aquí observamos a Antonio Marte, que a su gobierno le está dando funda, porque primero que el PRM está el sector transporte, entonces todos esos sindicalistas
aunque tienen vinculaciones con partidos, pero ellos se deben a sus gremios. O sea, si hay que subir, le van a dar. Entonces, aquí la República Dominicana, nuestra única esperanza, se lo tengo que decir, si no lo saben ellos, es Estados Unidos. Pero Luis Abinader y el grupo del PRM no dicen que ellos están fríos con Donald Trump. Pues entonces, Estados Unidos es el único salvavidas que puede ayudar a la República Dominicana en estos momentos. Señores, aquí hay una cultura que lo que se sube no baja. Duramos un año con esta crisis internacional, 2 años, ese no vuelve a disminuir el combustible. En Estados Unidos ya está llegando a $4. De $3 y algo subió a $5 casi. Un 33%. Un 33%. Que es lo que debió subir aquí. Pero aquí ahora pasó el combustible de clase media sobre los 300 pesos. Sí, pero aquí, si hacemos la proyección real, y eso que tú dices, Giovanni, es muy correcto. Hay que hacer un acto de responsabilidad y comenzar a pensar en que el gobierno que sea, si es que hay un cambio en 2028, va a encontrar unas finanzas públicas muy deterioradas. Si no se toman ya están deterioradas, imagínate si no se toman las medidas que hay que tomar. Estamos hablando de que al día de hoy, mientras tenemos esta conversación, el subsidio de los combustibles pasó de 300 a 400 millones de pesos a 1.700 millones de pesos. Entonces, dependiendo cómo se gestione esta crisis, es que va a encontrar un Estado en 2028 quien gane las elecciones, sea quien sea. Es posible que sea el mismo PRM, es posible que quien sea, nadie sabe. Ahora bien, hay que hacer, reitero, un ejercicio de responsabilidad. Hablarle claro a la aprobación, pero también enviar un mensaje preciso, un mensaje de que nosotros estamos jugando nuestro juego como gobierno. Y no otra vez con lo mismo, que vamos a parar la jipeta de 8 cilindros y que solamente los vehículos del Estado, eso lo hemos escuchado 25 veces. De que el gobierno llegó, decía eso. 25 veces. Todo el que llega dice lo mismo. Ellos son, los periódicos solamente copian y pegan. La 0 jipeta de 8 cilindros, solamente de lunes a viernes, solamente para... Eso no es. Se trata de una disminución real en partidas que no son prioritarias. Detener la nómina pública, el crecimiento desmesurado y no planificado de la nómina pública. Y solo ahí, entonces, tú tienes calidad moral como gobierno para decirle al pueblo que tiene que hacer su parte del sacrificio. La verdad, cuando se leen los informes económicos, es que la gasolina debió haber subido al día de hoy 90 pesos aquí. Pero imagínate tú, Giovanni, que esa gasolina subió 15 y mira de alguna manera el impacto. Imagínate tú que suba 90 pesos. Un caso que hay que tomar, o retomar, mejor dicho. Señores, y es verdad que vamos a enfrentar toda esta situación sin indexar los salarios. Es verdad que vamos a dejar que esta crisis erosione aún más la capacidad de compra y de consumo de la clase media. Ahí está Magín Díaz, ministro de Finanzas. ¿Cómo es que tú vas a dejar que el salario se convierta en una trampa? Se te va a frenar la economía. Yo no soy economista, pero eso es un principio muy sencillo. No, y se siente en las calles, Radomiro. Yo invito a cualquiera que salga. O sea, hay una recesión muy grande en la clase media que nadie está comprando. O sea, ahora mismo con esta situación, incertidumbre a nivel internacional, el que tiene algo aquí, 2 dedos de frente, 2 dedos de frente, dice, espérate, yo no voy a invertir. Déjame o sea, la gente está... No te toma un préstamo. ¿Por qué? Porque precisamente como tú dices, no se sabe cómo viene la cosa. Aquí todavía nosotros tenemos unas autoridades monetarias y financieras que actúan, son más políticos que técnicos. Y uno de los grandes problemas, Radomiro, es que la clase política, cuando tú hablabas de ser responsable, ¿qué es lo que le ha faltado? Señores, los políticos aquí no son honestos. Aquí no hay un político serio, Dios mío. Yo no sé, pero... ¿qué es lo que tiene que hacer el mandatario y los políticos que están en el top? Señores, díganle la verdad a este pueblo. ¿Qué van a hacer? Pero aquí lo que queremos es resolver con parche los problemas para mantenernos en el poder. En un momento, cuando llegó al poder, Danilo Medina Sánchez dijo que le dejó Lionel... Una maletín lleno de factura. Un maletín lleno de factura. Pero después Luis dijo que Danilo acabó con todo. Y ahora...
quien llegue al poder, sea la fuerza del pueblo o en su defecto el PRM se quede, también va a tener problemas. Entonces aquí es lo mismo. Hay que retomar el tema de la indexación de los salarios. Hay que mandar un mensaje claro desde el Estado. Cero despilfarro. Hay que emplearse a fondo porque esta crisis encuentra a la República Dominicana macroeconómicamente estable, pero eso no se traduce en la realidad económica de la clase media y de los más pobres, como tú bien estableces. Si nosotros entramos en una crisis profunda, salir va a ser sumamente difícil y nosotros ya no somos la economía más pujante de la región. Hay un elemento importante. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Dios mío, ¿es que el PRM tiene una sal? ¿Es que Luis Abinader tiene mala suerte? Porque los 2 años y meses que quedan son muy difíciles. ¿Por qué? Estimados seguidores, que a mí me gusta decir las cosas como es. Aquí en estos últimos años todos los políticos tienen una incertidumbre que está en el poder, que no sabe si se queda o se va. Entonces aquí hay una hambre de los dominicanos, en especial los que están gobernando el PRM. Yo me tengo que buscar lo mío ahora, pero escuchen el problema. Que ahora mismo el gobierno tiene una crisis internacional, se despacha, observamos la 11 esta semana, vamos a pintar autobuses y vamos a gastar 31 millones de pesos. Pero señor, ¿qué es lo que se ha dicho de la onza? Que ahí lo que hay es cacarones de autobuses. Que cuando yo era un muchacho que nace la onza en el gobierno de Lionel, yo recuerdo que eso, subirse en una onza, señor, aquí, eso era lo último. Lo último. Hoy, ¿cómo están? El presidente tiene que estar muy vigilante porque al final, con luces y sombras, la Constitución no le permite a Luis Abinader seguir. Él sale ya del gobierno, se queda el PRM o llega a la Fuerza del Pueblo, que son los dos que tienen posibilidades, y ese hombre tiene que salir bien, porque ya él está en la historia, malo o bueno. Salvador de Blanco fue un gobierno que la crisis lo mató, y hoy lo mencionamos. Hipólito, problema con el dólar, y lo mencionamos. El que llega a la primera magistratura está ya en la historia del país. No importa que el gobierno no sea bueno, Radomiro. En resumen, una gestión responsable de la crisis. Exacto. Una gestión de política económica que sea real, adecuada a la altura de las circunstancias. Dejémonos de politiquería. Exacto. Hagamos política con otra cosa, no con la realidad económica de nuestro país. Hasta este punto hemos trazado la línea de fuego desde la parálisis energética en el estrecho de Hormuz hasta el fin de la era de los subsidios que una vez nos brindó Petrocaribe. El diagnóstico para nuestra nación es claro. La República Dominicana está operando hoy en un escenario de economía de guerra sin haber disparado un solo proyectil. Pero la geopolítica no solo vive en los mercados, vive en la calle, en la fiscalización de los recursos y en la justicia social de cada dominicano. Entramos ahora en la fase crítica de nuestro informe. ¿Cómo esta presión externa está fracturando la estructura interna del país? Analizamos el caso Pumarol y presentamos la radiografía de una sociedad que ya no aguanta más ruido. Continuamos con el análisis de Detective Ángel y Tribuna TV Podcast. George Orwell, en su libro Rebelión en la Granja, que todos los animales son iguales, pero hay animales más iguales que otros. En la semana pasada, un juez dictaminó libertad pura y simple para el joven Pumarol, que a finales del año pasado, producto de un ataque psicótico, según lo que figura en el expediente, atacó a sus vecinos, hiriendo mortalmente a una señora, a la empleada doméstica y a algunos vecinos, inclusive me parece que a un perro. Esto plantea, más allá del tema judicial, del tema legal, plantea una tragedia social.
Desde luego, desde esta tribuna, nuestros respetos para las víctimas y todas las partes involucradas. Queremos básicamente mantenernos en el tema social y en el tema legal. En el tema social, la tragedia se da porque nuestro país revela una realidad estremecedora. República Dominicana no cuenta con una estructura diseñada para albergar a personas que tengan este tipo de situaciones y padecimientos mentales. ¿Qué sucede cuando una familia, ya sea de escasos recursos o muy acomodada, tiene una situación con un familiar de esta naturaleza? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde se le da el seguimiento? ¿Dónde se le da el tratamiento? ¿Dónde están los profesionales? ¿Cuál es la política del Estado para estas personas? Entonces, un joven con esta situación tiene que vivir en medio de un edificio donde tal vez había personas que ni siquiera sabían que él tenía esa situación. ¿Cuántos de nosotros vivimos en edificios, en torres, en apartamentos y tenemos que compartir diariamente, montarnos en un ascensor, bajar las escaleras con personas que pudiesen ser potencialmente peligrosas para nosotros o para nuestras familias? Esto revela una realidad estremecedora. El Estado dominicano está conminado a enfrentarla. Ahora, desde el punto de vista legal, en este caso, libertad pura y simple. Que se interne en un instituto de salud mental, que por lo regular aquí son prohibitivos y sumamente costosos. Eso solamente es para familias muy acaudaladas. Sin embargo, yo quiero contrastarlo, Giovanni, con la realidad de la señora que el año pasado, a mediados del año 2024, en un ataque evidentemente psicótico, dice que escuchó voces que le indicaron que decapitara a su hija. Y ella, aparentemente muy creyente y metida en religión, decía que estableció en su mente, atormentada, un símil como lo que Abraham recibió de Dios, que entregara a su hijo en sacrificio. Y la señora, inclusive miembro de las Fuerzas Armadas, procedió a decapitar a su hija. Me parece que tenía 7 u 8 años. Aquí el drama legal es otro. ¿Por qué el tratamiento a un caso y por qué a un caso muy similar el tratamiento de otra manera? ¿Por qué enviarla a ella a prisión? ¿Por qué no la enviaron a un instituto de salud mental? Entonces, por eso planteaba que todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y mira, tengo entendido que ni siquiera la familia del joven de Naco es una familia súper acaudalada, pero de alguna manera la justicia se quitó el velo en ese caso. Hay un elemento importante, estimado Radomiro, que el pueblo dominicano tiene que tener presente. Hay circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Ahí se habla atenuantes, agravantes. ¿Por qué hablo de esta forma? El caso del joven Pumarol estuvo en un juez de instrucción. El juez de instrucción es un juicio sobre las pruebas. No se habla de que si una persona es culpable o inocente, sino es, imagínense, un colador lleno de pruebas, pasa el sedazo del juez de instrucción, si hay mérito, un auto de apertura a juicio, sino un auto de no al lugar. En este caso, las pruebas periciales demostraron de que sí, de que el joven tenía este problema, pero también la sociedad dominicana tiene que reflejarse, porque este caso es un impacto muy fuerte a la sociedad que no debe de repetirse, al punto que estas personas que tienen esa enfermedad no son curables. Le pueden dar medicamentos para controlarlo, pero eso ya nadie lo quita. O sea, ese joven seguirá con esa misma situación. Pero hay más casos que nadie sabe
O sea, ¿qué está haciendo? Porque como dice nuestro compañero, es muy costoso. Entonces el Estado Dominicano, la pregunta que hacemos, ¿está haciendo una política institucional para evitar que se repitan otros hechos de esta naturaleza? No lo están haciendo. No lo están haciendo. Hoy todos los dominicanos tenemos que reflexionar con este caso. Como tú dices, la justicia no debe de existir quitarse el velo. Quitarse el velo. La justicia es igual para todos. Y es el gran reto, Radomiro, que tenemos. Qué bueno que tú haces esa precisión, porque aquí nosotros no cuestionamos el dictamen del magistrado que deje en libertad al joven Pumarol. Por el contrario, ahí, a nuestro juicio, se aplicó la ley. Lo único que hacemos y ponemos el dedo sobre la llaga cuando establecemos un paralelismo entre ambos casos y por qué casos tan similares se manejan de manera distinta. Obviamente, eso es facultad exclusiva del magistrado, pero es una pregunta que tenemos que dejar en la mente y para reflexión de nuestra audiencia. Giovanni. Claro que sí. Quiero exhortar, como de costumbre, a todos los seguidores que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos en Tribuna TV Digital, que es un diario que llegó a revolucionar las noticias en este país, los comentarios, siempre la voz real, porque tenemos que luchar para que existan opiniones reales, porque hoy el pueblo dominicano necesita una esperanza, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, Radomiro, y me quito los lentes, no observamos una luz al final del túnel. Hay gente que me dice, Giovanni, ¿qué va a pasar aquí? Yo estoy así descifrando y no observo en qué va a parar este país con tantos problemas, Radomiro, y ahora lo que está pasando a nivel internacional. Es muy lamentable. Así es, Giovanni. Tenemos retos desde el punto de vista judicial, social y económico. Por ejemplo, no quiero dejar pasar la ocasión sin que analicemos juntos el caso del comunicador Jefte Ventura. Este caso en el que este joven se dedicó desde sus plataformas y sus redes sociales a hacer mediciones de calidad, de rendimiento a los combustibles. Entonces, eso es un caso que está sobre la palestra. Sabemos siempre que el tema de los combustibles mueve muchos intereses porque es un sector más que... Yo le hice una entrevista a ese muchacho y yo me asusté como él hablaba, porque yo dije, Dios mío. Es un sector muy poderoso. Wow. Ahora bien, ya el Tribunal de la Alta es Jefte Ventura contra Petromóvil y me parece que es un abogado también. Aparentemente, el tribunal encontró suficientes indicios de responsabilidad y estableció una medida de coerción en contra del comunicador, estableció una fianza y presentación periódica, consistente en fianza y presentación periódica. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque que quiero darle? De este proceso legal, lo ideal sería que se sirva la información precisa de los informes que tanto el Ministerio de Industria y Comercio como las investigaciones privadas que realizó ese joven, se sirva la información que se verifique que sea correcta y que sea real. Porque en el caso del demandante, que es Petromóvil, tal vez esté demandando porque obviamente sí sirve combustible de buena calidad y adecuado según los parámetros, pero ¿y todos los otros? Él mostraba, antes de ayer, que veía un comentario de él, una serie de estudios que le costaron al Estado más de 10 millones de dólares. Y según él, basado en esos estudios, era que él hacía las denuncias o parte de ellas. Entonces, ¿por qué impedir que la sociedad, primero, que consume los combustibles, segundo, que fue quien pagó los estudios y los análisis, y es con quien carga con los daños que realizan esos combustibles a los vehículos de todos nosotros? Entonces, ¿por qué impedir que eso sea un informe público? Yo creo que si algo beneficioso
pudiese sacar la sociedad dominicana de un proceso como este es que se revele de una vez y por todas cuáles son los combustibles que sirven y con los que no sirven aquí. Claro que sí. Mientras tanto, el caso, yo no tengo el expediente en mis manos, pero cuando uno observa que en un caso de acción privada le dictan esa medida de coerción, significa que las empresas, los querellantes, tienen una cintila probatoria muy... Algo vio el tribunal. Claro que sí, y también está que si bien es cierto que este joven, que es muy valiente, hace unos meses yo le hice una entrevista y me sorprendí de las acusaciones que él hace, no menos cierto es que también el Estado, como tú decías de manera sabia, no ha jugado su rol, porque al final, tenga o no la razón el joven, del otro lado entienden que le están haciendo un daño a su empresa. Demuéstramelo, sirve los datos. Es lo que te decía, ahí hay, además de las investigaciones que él hacía, un estudio mostraba él el baúl de un vehículo lleno de carpetas. Sí. De un estudio que, a decir de él, costó más de 10 millones de dólares que pagó el Ministerio de Industria y Comercio, por ende nosotros como consumidores. O sea, tú, más allá, Petromóvil, quien sea, más allá del aspecto legal y en el ámbito legal, demuestra a la sociedad, miren mis números aquí, esto es lo que yo vendo en mis estaciones. Eso sería el gran beneficio de un proceso de esta naturaleza. Ojalá y que este caso no se vuelva un circo, porque lo que estamos observando en las redes, que hay muchos circos en este caso, al final, que salga a la luz la verdad. Hemos desglosado hoy una realidad que pocos se atreven a conectar. Como un estrecho a miles de kilómetros y el fin de los subsidios históricos han puesto a la República Dominicana frente a un espejo de vulnerabilidad. La ruta hacia el 2028 no solo se decidirá en las urnas, sino en nuestra capacidad de resistir el impacto de un apocalipsis petrolero que ya ha comenzado. Desde la geopolítica del crudo hasta la microjusticia del caso Pumarol, la conclusión es una sola. El país requiere de una fiscalización ciudadana más aguda que nunca. Pero ahora la pregunta es para ustedes, los que analizan con nosotros día a día. ¿Creen ustedes que el Estado dominicano está preparado para absorber este choque económico sin sacrificar la paz social? ¿O estamos viendo las primeras grietas de un colapso inevitable? Dejen su análisis debajo. Leemos cada comentario porque aquí la inteligencia la construimos todos. Soy Detective Ángel y esto fue un informe estratégico para la nación.